Bueno, vamos a empezar a trabajar el pantalón femenino talla 10, pero vamos a hacer tejido de punto. Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar el tejido de punto? Necesitamos, como vamos a hacer el pantalón, necesitamos las medidas que corresponderían al pantalón. ¿Cuáles necesitamos? Cintura, cadera, altura de cadera, largo de pantalón, tiro, ancho de rodilla, ancho de bota y altura de rodilla. La altura de rodilla no está aquí porque esa la hacemos de otra forma. Ya les explico cómo. La mejor manera de hacerlo es sacar un listado aparte de las medidas que vamos a necesitar. Entonces, contorno de cintura para la talla 10 sería 68. A mí me dice que vamos a trabajar la talla 10, que sería la medida estándar que corresponde a la talla M. También hay un porcentaje de elasticidad que es estándar para tejido de punto, que es reducción horizontal del 20% y reducción vertical del 10%. O sea, las telas por lo general estiran más en forma horizontal que en forma vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos cada una de las medidas y les vamos a hacer la reducción de acuerdo a cómo lo vamos a necesitar. Si es cintura, o sea, todas las medidas que son de contorno, se les hace una reducción del 20% porque son las que abrazan la parte de la cintura, la parte de la cadera, entonces son medidas horizontales. Pero las medidas que son verticales son las que son de largo, como cuáles son: altura de cadera, largo del pantalón, alto de rodilla, el tiro. Ancho de rodilla y ancho de bota serían horizontales, son un ancho, pero son horizontales, entonces a esa se reduciría el 20%. Listo, entonces ya tengo todas las medidas reducidas. Ahora vamos a proceder a sacar el molde. ¿Yo qué podría hacer? Utilizando la misma técnica de tejido de plano, voy a hacer mi molde de acuerdo a las especificaciones que están en el manual de patronaje del SENA. En la página 28, 29 y 30 está el pantalón para que lo puedan mirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tal y como dice allí, vamos a hacer el molde. Primero hacemos el delantero y con el delantero vamos allí mismo, porque es un plano montado, o sea, sobre el mismo molde vamos a hacer la parte posterior. Para facilitar el trabajo que vamos a hacer, vamos a trabajar primero la parte superior del pantalón. ¿Cómo hacemos? Trabajamos un rectángulo que tenga de ancho 1/4 de contorno de cadera más 1 de costura, y de largo va a tener el largo del tiro. Hacemos el rectángulo y lo cerramos. Vamos a definir de dónde vamos a trabajar, de qué lado a qué lado, o sea, marcamos cada una de las líneas. Esta sería la línea centro, donde se formaría la curva del tiro. Esta sería la línea de costado, la de arriba sería la línea de cintura y esta sería la línea de quiebre, la línea de tiro. Bueno, como ya tengo definidas las líneas, entonces ahora vamos a marcar la altura de cadera para definir la línea de cadera. Seguido, ¿qué hacemos? Necesitamos saber cuánto es el gancho de tiro para formar la curva del tiro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay diferentes fórmulas que podemos utilizar, pero como estamos trabajando de acuerdo al método de patronaje del SENA, lo vamos a hacer como está allí. ¿Cuál sería la fórmula? Tomamos el ancho del rectángulo que nos dio una medida X, porque todo depende de la talla en la que la vayan a trabajar. Lo dividimos en 4 partes iguales, o sea, hasta aquí. De aquí a aquí. Lo dividimos en 4 partes iguales y a esa medida me da una constante. A mí, en el caso del mío, me dio 5 centímetros. Entonces, el largo o el ancho del gancho de tiro es igual a esa constante de 5 centímetros, pero le vamos a quitar 1.5. Entonces, 5 menos 1.5 me da 3.5. Como estamos trabajando tejido de punto, esos 3.5 sería un poquito, pues si fuéramos a hacerlo en una medida real, o sea, en un pantalón sin reducción. Entonces, para formar la curva, si lo hacemos en tejido plano, nosotros lo llevaríamos desde ahí en curva hasta la altura de cadera.
Pero como estamos trabajando tejido de punto y el espacio es más pequeño, entonces ¿qué vamos a hacer? La misma medida, o sea, los mismos 3.5 que nos dio acá, lo vamos a subir, pero le vamos a aumentar un centímetro de más. Entonces sería 3,5 más 1, 4.5 y allí va a ir el piquete. Y ahí vamos a formar la curva del tiro. En la cintura vamos a entrar 1 centímetro y ese centímetro lo vamos a llevar en línea recta hasta el piquete. Listo. Ahora vamos a marcar la medida de cintura. Nosotros teníamos que la medida de cintura, nosotros la hacíamos la reducción y al hacer la reducción ella nos dio determinada medida, ¿se acuerdan? O sea, en el caso de nosotros que estamos haciendo la talla 10, el contorno de cintura era 68, al hacer la reducción nos queda en 54.4, la cuarta parte serían 13.6, más la costura. ¿Qué costura? La costura que correspondería al lado de acá y la costura que correspondería al costado, o sea, al centro y al costado, sería cuarta de cintura más 2. Si el pantalón lleva pinza, sería cuarta de cintura más 2 de costura, más la profundidad que le vamos a dar a la pinza. Pero como es tejido plano, no necesitamos marcar pinza, solamente el cuarto de cintura más 2. Pero ¿qué pasa? Al hacer la reducción, nos dio 13.6 y nos queda una cintura muy pequeña y debemos tener en cuenta que cuando trabajamos tejido de punto, no va a llevar ni cierre, o sea, no va a llevar cremallera ni va a llevar botones. O sea, el sistema de cierre va a ser un elástico. Y cuando usted se coloca el pantalón, la primer parte por donde va a pasar su pantalón, ¿cuál es? La cadera. O sea, que esta parte no me puede quedar muy pequeñita porque se me va a dificultar la metida del pantalón o el resorte me queda muy pequeñito. Entonces va a ser más difícil de colocarlo. Entonces, en este caso, ¿usted qué puede hacer? O aplica la medida de cintura completica sin reducción, más los 2 de costura. En este caso serían 68, la cuarta parte serían 17 más 2, 19. O simplemente coge la medida ya reducida, coge la medida completa y no le reduce el 20% sino el 10%. Entonces al reducir ya me da una medida más fácil pues para trabajarla. Entonces, esa la decisión la toma usted. Yo, por ejemplo, yo en la cintura apenas reduzco el 10%, yo no reduzco el 20%, porque queda muy chiquitica y la curva queda muy maluca. Y acuérdese que cuando trabaja uno tejido de punto, no es bueno hacer tanta curva, porque ella se va a embolsar, o sea, va a formar ondas, entonces es mejor no hacer tanta curva. Bueno. Una vez hecho esta parte superior, entonces vamos a continuar con el resto del pantalón. Entonces, desde la línea de cintura hacia abajo vamos a marcar el largo del pantalón con la reducción que ya tenemos. Entonces, el largo del pantalón nos quedó de 94.5. Si yo estoy trabajando sobre medidas y le he tomado la medida de alto de rodilla a la persona, pues yo trabajaría el alto de rodilla que tiene la persona, pero como lo estamos haciendo por talla y de acuerdo al manual, ¿qué nos dice la teoría? Vamos a medir desde la línea de tiro hasta el largo del pantalón, vamos a buscar la mitad y vamos a subir 5 centímetros para trazar la línea de rodilla, que es lo que tenemos aquí. Entonces, en la medida de rodilla, en la línea de rodilla, ¿qué medida vamos a aplicar? El ancho de rodilla. Nosotros tenemos un ancho normal de 20 centímetros. Al hacer la reducción del 20% por ser una medida horizontal, nos quedó de 8 centímetros. Esos 8, ¿cómo los vamos a repartir? 8 para un lado y 8 para el otro, para un total de 16 centímetros, que fue lo que me redujo al hacer la operación de la reducción del 20%. Nos vamos ahora para el largo del pantalón. En el largo del pantalón hacemos lo mismo. Tenemos una medida que se llama ancho de bota y ese ancho de bota normal serían 18, con reducción del 20%, 14.4, lo que corresponde a
7.2 para un lado y 7.2 para el otro. Pero antes teníamos que haber hecho la línea de quiebre, que no les expliqué cómo se hacía. Para la línea de quiebre tendríamos, antes de hacer todas estas operaciones, de hacer la división de las rodillas, tendríamos que haber medido desde el costado hasta el gancho de tiro, buscamos la mitad y hacemos una señal. Allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuadrar hacia arriba y vamos a escuadrar hasta el largo del pantalón, y a esa línea le vamos a llamar línea de quiebre. Entonces ahora sí hacemos la división del ancho de rodilla y del ancho de bota. Unimos con línea recta de bota a rodilla por la entrepierna, de bota a rodilla por el costado con línea recta, y con una semicurva de rodilla a gancho de tiro y de rodilla a cadera, o sea, largo de tiro por el costado, formando como una semicurva. No es necesario hacer tanta, si usted quisiera hacerlo con línea recta, bien lo puede hacer, porque para trabajar tejido de punto no es bueno esas curvas tan pronunciadas. Entonces podría muy bien unirlo en línea recta también. Y ya nos quedó formado el molde delantero. Ahora, para hacer el molde posterior, ¿qué vamos a hacer? Utilizando este molde, vamos a trabajar sobre él el molde posterior, porque se acuerdan que hay 3 tipos de plano: plano montado, plano separado y plano unido. Como es pantalón, el pantalón requiere de un plano montado, o sea que sobre un molde vamos a montar y vamos a trabajar el otro, utilizando unas medidas de aquí mismo. A mí personalmente, para facilitar el trabajo, yo prefiero calcar el delantero, o sea, para que me quede en limpio ya, y después recortarlo y sacarlo en limpio. Lo calco con la línea de quiebre, la línea horizontal, lo que es la línea de cintura, la línea de cadera, la línea de tiro, la línea de rodilla y la línea de largo de pantalón y la línea de quiebre. Lo saco, y la parte y lo externo lo punteo. Y de ahí ya trabajo la parte posterior. Pero si ustedes lo quieren hacer todo de aquí de una vez todo, y después calcar el delantero y calcar el posterior aparte, bien lo pueden hacer. Bueno, para trabajar mi molde posterior, yo hago esto. Calco mi molde del delantero, o sea, para no utilizar el otro, que no me quede tan lleno de líneas. Entonces, ¿qué hago? Trazo las líneas, los ejes principales, lo que es la línea de quiebre, la de cintura, la original del molde, o sea, la línea de cadera, la línea de tiro, la línea de rodilla, y las prolongo hacia ambos lados. Y la línea de bota también la prolongo hacia ambos lados, y la línea de quiebre también la prolongo. No tanto abajo, arriba, porque acuérdense que el tiro va a cambiar. Y con esto calco el molde del delantero en forma punteada. Y sobre este es que voy a trabajar el molde posterior, como ya les voy a explicar. Bueno, ahora sí continuamos con la parte posterior. Ya habíamos calcado el molde delantero, que es la parte que teníamos punteado, ¿se acuerdan? Habíamos calcado todas las líneas básicas, o sea, lo que es la cintura, la cadera, la línea de tiro, la línea de rodilla y la línea de largo de pantalón. También habíamos calcado la línea principal que correspondía al ancho del rectángulo, o sea, aquí tenemos el centímetro que hemos entrado para el delantero. Y habíamos calcado también, habíamos prolongado en la línea de cintura. Se acuerda que nosotros subimos 1 centímetro para formar la curva de la parte delantera de la cintura. Pues esa misma, cuando yo haga mi costado, ese costado posterior y el delantero deben coincidir. Entonces por eso también se prolongó, o sea, se hizo una línea paralela a la línea de cintura a 1 centímetro. Se traza como un eje. Listo. Entonces ya tengo ya mi línea. Entonces ahora sí vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? En la línea principal, o sea, en la línea centro, donde está el tiro, que hacía parte del rectángulo inicial del delantero, vamos a entrar 0.5. Y en la línea superior, en la cintura,
vamos a entrar 3 centímetros, pero ¿desde dónde vamos a entrar los 3 centímetros? No desde el 1 que habíamos entrado para el delantero, sino desde el original, o sea, desde el rectángulo original vamos a entrar 3 centímetros y vamos a subir 3 centímetros, o sea, vamos a hacer una escuadrita aquí, vamos a subir, entramos 3, subimos 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir, donde nos dio los 3, lo vamos a unir con línea recta hasta los 0.5 que entré. Y vamos a trazar una línea, esa va a ser la base para formar la curva del tiro del posterior. Bueno, para saber cómo el tiro posterior por la parte del derrier pues es más grande, la curva debe ser más larga, entonces ¿qué vamos a hacer? La curva, el gancho de tiro del delantero, ¿se acuerdan que era dividir esta parte? Que lo que hicimos que dividimos en 4 partes y sacamos esa cuarta parte y le quitamos 1.5 y nos dio 3.5, ¿se acuerdan? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esos 3.5 lo vamos a sacar desde donde tenemos calcado el delantero que está punteado. Vamos a sacar esos 3.5 y vamos a escuadrar un eje cortico. Después van a saber por qué es ese eje cortico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la curva, pero antes de marcar la curva, vamos a marcar la parte de la entrepierna y para saber cómo vamos a dejarlo marcadito allí por el momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren aquí, del delantero, que es el que está punteado, hasta donde me quedó la línea donde va a pasar el posterior, hay un espacio. Ese espacio yo le puse X, o sea, ustedes miden ese espacio. A mí me dio 1.5. Entonces, ¿qué hago yo? En el costado voy a colocar esa medida X, o sea, 1.5, que fue lo que me dio a mí. A usted le puede dar 2, o le puede dar 1, lo que le haya dado. 1.2, lo que le haya dado. Entonces, voy a sacarlo, voy a colocarlo y voy a hacer una seña. Bueno, en la cintura vamos a aplicar la medida de cintura. Cuando vamos a trabajar tejido plano, nosotros marcamos 1/4 de cintura, más la costura, más la profundidad de la pinza. Pero como este es tejido de punto, es un legging, es un pantalón elástico, no lleva pinza sino resorte, entonces no le vamos a marcar pinza, simplemente vamos a marcar 1/4 de cintura más 2 de costura. ¿A qué corresponden esos 2 de costura? 1 centímetro para el centro, o sea, para la parte del tiro, y 1 centímetro para el costado. Esos son los 2 de costura. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir desde los 3 a caer sobre esa lineecita que habíamos escuadrado al 1, ¿se acuerdan? La línea paralela a la línea de cintura, vamos a caer sobre ella. Vamos a formar la curva de cadera hasta ese aumento que habíamos dado allí y vamos a continuar con la parte inferior. Bueno, en la línea de rodilla vamos a sacar 2 centímetros al lado y lado, o sea, 2 para la entrepierna y 2 para el costado. Esos 2 centímetros, ¿a qué corresponden? Corresponden a la costura. ¿Se acuerda cuando hicimos el delantero que nosotros marcamos el contorno de rodilla, pero nosotros no dimos ningún aumento de costura? ¿Por qué? Porque todo el aumento lo lleva a la parte posterior. Estos 2 corresponden 1 centímetro a la entrepierna delantera y 1 centímetro a la entrepierna posterior. Estos 2 de aquí del costado, ¿a qué corresponde? 1 centímetro al costado del delantero y 1 centímetro al costado del posterior. Solo que todo se lo aplicamos a la parte posterior, tanto en rodilla como en bota. En bota también vamos a sacar 2 y vamos a sacar 2. Unimos con línea recta, bota con rodilla en entrepierna, bota con rodilla en costado. Listo. Unimos con semicurva. Desde los 2, ¿se acuerdan que yo les había dicho que hacemos una lineecita corta y que después les explicaba para qué era? Entonces ahora van a saber para qué es. Ustedes van a colocar y van a tomar la medida desde la rodilla hasta el gancho del tiro del delantero. A mí me dio 33.5,
puede dar 33, la medida que a usted le haya dado, depende del largo del pantalón que usted esté usando, ¿no? Bueno, a mí me dio 33.5, entonces ¿yo qué voy a hacer? Desde la rodilla voy a medir, a caer sobre esa lineecita corta hasta donde me da los 33.5 y me quedó por debajo. Miren que ya no me llegó hasta arriba, hasta la línea de tiro, me llegó un poquitico más abajo. Entonces hasta ahí voy a marcar la curva, o sea, porque la entrepierna delantera y posterior me deben coincidir. Entonces ahora sí vamos a marcar la curva de tiro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Desde el piquete, ¿se acuerdan que para el piquete yo les dije el mismo ancho del gancho del delantero, que fue 3.5, hacia arriba es 3.5 más 1? O sea, aquí el piquete de los 4.5 también lo marco en el posterior, marco los 4.5. Entonces ahora voy a unir desde allí, paso por el gancho de tiro del delantero que lo tengo aquí calcadito hasta llegar a donde me dio el ancho total del tiro posterior. Entonces trazo la curva. En el costado, ¿qué voy a hacer? Desde donde yo saqué esta medida que me dio aquí, que es algo que es una medida fija que me dio 1.5, yo lo saqué aquí. Entonces desde allí voy a unir hasta rodilla para que les quede más fácil. Entonces, como a mí me gusta calcarlos hacia aparte, entonces ¿yo qué hago? Lo monto sobre el delantero y calco la misma forma que tiene. Eso es todo, lo mismo, tanto de la rodilla, hasta la línea de cadera, como de la línea de cadera a la cintura, con la misma curva. Que yo no lo calqué, entonces traten de que sea prácticamente la misma curva, la misma forma que les dé. Y eso es todo, mis niñas.